Puedes hacer el chac. Perfecto. Buenas tardes, Pablo. Buenas. ¿Cómo estás? Medio dormido. No me acuerdo cuándo quedamos para hacer la entrevista allí al lado del Sumsage. ¿Tú te acuerdas? ¿Cuándo fue, más o menos? Fue el otoño después de la Pandemia. el otoño después de la pandemia. 2021. Podría ser. La pandemia fue en el 2020, el otoño del 2020. Ah, sí. O sea, íbamos con mascarillas todavía y todo. Sí. Hostia. Sí, en la presentación alguien me pidió que me la bajase un momento para ver la cara de la persona que había hecho la película. Pues si eras tú. Y yo era, sí. Sí, yo era yo. Vale. O habían traído a cualquier otro a hacer de mí. Vale, porque fue una sesión que te hicieron allí en el Sumsage. En el Sumsage, sí. Vale. Porque yo empiezo las entrevistas preguntando siempre lo mismo, que es ¿por qué hacer cine? O sea, que yo no te lo puedo volver a preguntar. Entonces, cuando tú tienes una idea, ¿cómo trabajas esa idea? Ya en una primera idea ya sabes que va a ser un corto de X minutos o todavía no lo sabes y empiezas a trabajar. ¿Cómo es el proceso este? Depende mucho, o sea, cada película es de una manera diferente. Lo que sí que no sé, o sea, no las duraciones y esas cosas, no. Por ejemplo, el corto que he hecho con Bruna Cusí por La pista vacía, son 7 páginas de guión y el corto dura 27 minutos, que no es algo así. Y yo, o sea, yo me puse, ese por ejemplo, en el caso de ese es... a mí me surgió una idea, yo estaba trabajando con Ángel Santos en el guión de un cortometraje que está relacionado con un proyecto de largometraje que tiene, y es un cortometraje en el que son importantes los audios de WhatsApp, es un audio de WhatsApp. Y a mí se me ocurrió una idea que no servía para ese corto, pero me la guardé. Y hablando con mi productora, le dije que tenía una idea, que solo necesitaba una actriz y un decorado. Y como me dijo que le interesaba, lo escribí. O sea, lo hice como si fuese un autoencargo, pero yo creo que precisamente por eso acabó resultando personal, porque me puse a escribir, o sea, yo me puse a escribir pensando que iba a contar, que iba a ser un poco un condensado de Ricas y Famosas, y que iba a ser la historia de 2 amigas. En realidad es una chica y un chico, no es una chica y una chica. Pero eso fue, o sea, escribiendo, y de pronto no era lo que yo había previsto y se fue convirtiendo en otra cosa. Y por ejemplo, yo creía que había escrito la segunda mitad de la historia y luego me di cuenta de que no funcionaba y de que probablemente para mí eso no funciona. No soy capaz de escribir la segunda mitad de la historia y luego escribir lo que va antes. Entonces me di cuenta de que era la primera parte y escribí lo que seguía, pero o sea, sin saber a dónde iba a ir a parar. Pero esto es un corto escrito así, un poco un arrebato y siguiendo. Pero claro, al final cuando haces eso se te cula mucho inconsciente, probablemente más que cuando vas con algo más preparado. En cambio, las tierras del cielo tampoco recuerdo muy bien. O sea, sé que la idea era como una especie de puzzle en una ciudad de noche, con actores con los que yo había trabajado en Francia. No era en Madrid como acababa haciéndola, no era con los actores con los que acabo trabajando, y que contaban una película. Y lo que hice fue ponerme a escribir fragmentos de diálogos. Pero ni siquiera, o sea, por el momento eran simplemente, a veces eran 4 réplicas, a veces era alguien contando una parte de historia, y así fue apareciendo la película que cuentan los personajes. La película japonesa que cuentan los personajes. Partiendo de el primer diálogo que escribí era hablaba de un sombrero que lleva un personaje en una película de Mikio Naruse, en Madre, y al final el diálogo sobre ese sombrero no se quedó en la historia, pero ese personaje es panadero, y lo que se quedó es que hay un personaje panadero. Y lo que no hay en la película de Naruse es el hecho de que escribe poemas. Y en la película ese personaje del que hablan escribe poemas. O sea, así fue surgiendo, pero la primera estructura, por ejemplo, no era la que... La primera estructura no era la que hay, era más ir saltando entre historias, o sea, entre personajes, ir volviendo a secuencias. Y luego escribí una versión y no me parecía que no funcionaba y lo dejé aparcado un tiempo. Y de pronto se me ocurrió la idea de hacer todo lo contrario. En realidad pasas mucho tiempo con un personaje y luego pasas a otro y no vuelves a ver al anterior.
y luego pasas mucho tiempo con otro y no vuelves a ver al anterior. Al final hicimos una coda y en realidad sí los volvemos a ver, pero la idea inicial era ¿no? Como que te acostumbras a alguien y lo abandonas y no vuelves a él. Y te acostumbras a otros personajes y los abandonas y no vuelves a ellos. O sea, como ir perdiendo, ¿no? Más que como en vez de ir ganando cosas, casi ir perdiéndolas. Y incluso, por ejemplo, la idea de que al final se deja de contar la película que están contando todos los personajes para pasar a contar una novela, también tenía algo de eso. Te has acostumbrado a que te cuenten una historia y esa historia se acaba demasiado pronto y te empiezan a contar otra. Y que te obliga, a pesar tuyo, a no recordar del todo bien la historia anterior. Porque creo que también me interesaba mucho y me gusta mucho en el cine esta sensación de estas películas que en las que hay cosas que te interesan mucho, pero la película no se detiene. Tendrías ganas de que se detuviese y no se detienen. Pero me gusta esa sensación de me gustaría que se detuviese y no se detiene, sigue avanzando, ¿no? Que hace esto de la manera más, que hacía esto de la manera más salvaje era Godard, ¿no? Que no, o sea, quiero decir que está lleno de bellezas, pero que aún se sucedían a una velocidad y con una generosidad enorme, ¿no? Nunca se detenía en el hecho de que había tenido una idea bella, sino que ya estaba en la siguiente y te saturabas, sí. Como en Pierrot Le Fou, ¿no? Sí, es constante. Yo pensaba en... Y te encantaría en Nouvelle Vague. Que se detuviese. Sí. Porque dices, oh, qué guapo esto, ¡pam! Y lo cortas Sí, y sí. pasa otra cosa. Y claro, y no te puedes acordar, o sea, al terminar la película no te puedes acordar de todo, pero luego te vas acordando con el tiempo, te van volviendo algunas de las cosas. Entonces, y entonces lo que apareció fue esta estructura de un personaje, dos personajes, tres personajes, dos personajes, un personaje. O sea, cada escena, claro, quien no oiga esto sin haber visto la película no va a entender nada. Pero, y entonces como una estructura así fija, y la libertad era más que se cuenta dentro de ello con luego o sea, dificultades diferentes, ¿no? El principio de la película es relativamente fácil porque lo que aparecen son personajes que le cuentan una película a alguien que no la ha visto. Eso es fácil de hacer. En la tercera escena todavía hay algo de eso, porque lo han visto dos personajes, pero un personaje no lo ha visto, entonces se lo están contando, aunque están hablando entre ellos, pero luego se ponen a contar. La cuarta escena es más difícil porque los dos personajes la han visto, entonces no puedes... Claro, es muy difícil que se cuenten algo que los dos han visto. Y la última, que al final es muy cortito el fragmento en el que cuentan la película, pero era aún más retorcido porque es la persona a la que vemos la ha visto hace años y está hablando por teléfono con alguien que la acaba de ver. Entonces hay que conseguir evocar la película, encontrar la manera de evocar la película sin que parezca que lo están haciendo para nosotros, sino para ellos mismos, pero claro, una situación en la que hay una artesanía ahí Me gusta tu película porque aboga siempre por la palabra. Y hoy en día creo que muy buena parte del cine, que supongo que nos gusta, la palabra la deja como fuera, ¿no? Entonces, ¿es una especie de reivindicación de la palabra o es que a ti te sale así? En tus personajes hablan mucho y tienen la necesidad de contar y compartir. Por ejemplo, ahora yo creo que muchos problemas de los que hay ahora en la gente, como nosotros, es que se habla poco, se comunica poco. Pero en tus personajes se habla mucho. ¿En realidad se comunican mucho o simplemente hablan? Yo creo que hablan mucho y yo creo que intentan comunicar desesperadamente, pero no estoy seguro de que consigan comunicar. En algunas situaciones más y en otras Eso a mí menos. me pasa viendo tus pelis, que no sé si todo lo que hablan e intentan comunicarse al final se comunica. Sí, no, o sea, hay algo... Bueno, el corto con Bruna va de eso, en realidad. Es alguien que habla mucho y que no manda los mensajes es como un diario, que graba. Diario sí. Personal, diario hablado, ¿no? Sí, lo que pasa es que es la necesidad, Sí, de decirlo a la otra persona. Ahora lo que estamos montando que de hecho es un cortometraje con Maud Willer, la actriz también de La Nuit d'Avant y de Pissing. Y está en parte inspirada en una escritora polaca de principios del siglo XX, que es
lo voy a pronunciar de cualquier manera, Stanisława Fifiszewska o algo así. Es que Encontré un tutorial de cómo pronunciarlo y por más que lo oigo no entiendo y no veo la relación con las letras. En fin, se lo enseñó a una productora polaca y me dijo, ni me lo pronuncio, ¿no? que las escriba así. Pero bueno, esta Stanisława, que tuvo una vida bastante dura, murió joven, con 34 años. En sus últimos años vivía muy pobre en una especie de barracón ligada en relación con una escuela en Gdansk, en el norte de Polonia, que estaba obsesionada con la Revolución Francesa. Escribió 2 obras. El Danton de Andrzej Wajda está basado en una obra de teatro de ella, pero cambiando la ideología. La obra de teatro de ella es pro-Robespierre y la película de Andrzej Wajda es anti-Robespierre. Nosotros hemos intentado hacerla pro-Robespierre, partiendo de sus textos. Y bueno, a lo que quería ir es que esta mujer escribía muchas cartas, muchas cartas, y la mayoría no las enviaba. Y de hecho ella misma se las escribía a alguien, ¿no? Sí, claro, se las escribía a alguien. Es lo que decía. Quiero decir, que es como si necesitas escribir un diario, pero a ella no le vale que sea un diario. Tiene que estar hablándole a alguien, aunque sea algo que al final no va a enviar, pero tiene que tener la idea de que le está escribiendo a alguien, y se amontonaban por su casa las cartas. Y hay una editada en inglés, una recopilación de parte de las cartas, donde insiste mucho en esto. Insiste también en el miedo que tiene en realidad a ser muy... a ser cansina con sus... Entonces, o sea, yo de pronto no lo... O sea, yo me puse a trabajar sobre ella, y es más, ya en el montaje, cuando he pensado que tiene que ver con mis otros personajes, por ese... O sea, lo que aquí sucede con cartas, sucede con la palabra de otras maneras, o sea, tentativas de llegar al otro, y a veces se llega... O sea, yo creo que hay escenas de la película en las que se llega más, y escenas... en las tierras del cielo hay escenas en las que hay más comunicación y hay escenas en las que hay menos comunicación. También hay, por ejemplo, una escena en la que alguien acaba hablándole a una persona en la que una persona se ha quedado dormida mientras otra le habla, y la persona que estaba hablando, cuando se da cuenta de que la otra está dormida, no deja de hablar. O sea, sigue contándole, sigue conscientemente contando algo, y probablemente diciendo cosas que no le podría decir si estuviera despierta, ¿no? O sea, se la está diciendo porque no le está oyendo, pero al mismo tiempo porque está ahí. Es muy interesante esto que aparece en la película, ¿no? Porque es la necesidad de comunicar, aunque en realidad no te comuniques, ¿no? Pero tú tienes la necesidad de contárselo a alguien. No mirarte a un espejo y contarlo, sino que imaginar que la otra persona sí que lo va a leer, ¿no? O que lo va a escuchar. Sí, o bueno, supongo que... O sea, yo creo que sí hay situaciones de encuentro. Sí. Yo creo que los dos jóvenes más o menos están más o menos. O sea, en todos los diálogos hay momentos de encuentro y momentos de desencuentro, momentos en los que no sabes si algo que ha sido lanzado ha sido recibido o no. Es caprichosa la palabra, ¿eh? Porque sirve para comunicar o comunicarse, y pocas veces se consigue. Sí. Y creo que a veces se le da un valor sobrevalorado a la palabra. A veces el silencio explica mucho más que la palabra, ¿no? Bueno, no sé, el silencio también también dice cosas, ¿no? Sí, también dice cosas, y también puede mentir, también o equivocarse, o ser malinterpretado. También. Todo puede ser malinterpretado. Es una de las gracias, a lo mejor, del... Es muy interesante tus películas, porque no sabes hacia dónde te van a llevar. Es como si estuvieras... Es una invitación al náufrago, ¿no? El que va a la deriva y no sabes hacia dónde van las películas. Porque además los primeros planos de la película podrían estar en una peli de Naruse, de Ozu, tranquilamente, ¿eh? Ese viento, esas hojas, ¿sabes? Es como todo como muy... ¿esto hacia dónde va, no? Y luego acotas mucho tus películas, ¿no? O sea, el tiempo de hay un tiempo cinematográfico y después un tiempo real y físico. Aquí es una noche, luego es una llamada de teléfono, o sea, y esta idea de los dos tiempos, el cinematográfico y el físico, ¿cómo te lo planteas? Porque están todo el rato como luchando entre ellos, ¿eh? No lo sé, no lo habías visto. No. O sea, lo que sí es, yo me he dado cuenta de que llevo un tiempo, no sé cuándo pararé de hacerlo, trabajando con algo bastante particular, que son escenas muy largas en sí. La Nuit d'Avant es una escena muy larga, Por la pista vacía es una escena de 27 minutos, es una película que es una única escena. Pero están muy troceadas, ¿eh? No, lo que pasa es que luego están estructuradas en el interior.
pero la idea de continuidad, de que no hay una ruptura temporal Sí, en es así. ella. Pero a nivel formal, sí. Sí, sí, sí. O sea, rompes la idea esa de la secuencialidad, ¿no? Del plano secuencia. No, aquí hay una... Sí. Pam, pam, pam. Sí, bueno, pero es un... O sea, podrías filmar la misma escena en un plano... No, claro, o sea, por ejemplo, por la pista vacía no se podía... Porque vas captando los estados de ánimo, las subidas, las bajadas... Sí, pero eso es porque lo filmó en longitud. O sea, yo quiero decir, precisamente no monto el momento en el que Bruna está emocionada. Quiero decir, la emoción llega, además no llega en todas las tomas, no llegaba exactamente en el mismo momento. Quiero decir, la vemos aparecer y la vemos desaparecer. Sí. A mí por la pista vacía una cosa que me di, como la hice muy rápido, esto es que ya no sé lo que hemos contado antes y lo que hemos contado es... esto lo he contado, ¿no? Estamos haciendo una entrevista sobre las tierras del cielo. Lo que pasa que es como yo siempre he pensado, viendo he visto ya 3 cortometrajes tuyos o 4, y las tierras del cielo. Entonces, tengo la sensación de que tus historias siempre ocurren a la vez, en el mismo tiempo, en la misma época y en diferentes lugares de la ciudad. Siempre tengo la sensación de que esta gente se conoce de alguna manera. Podría conocerse, sí. Y tengo siempre esa sensación cuando veías Vidas cruzadas de Robert Altman o este tipo de películas hechas de trozos que en realidad, no sé por qué, forman como una especie de puzzle que va encajando. Y no me digas por qué, pero yo tengo esa sensación cuando las veo. Entonces, cuando he visto las tierras del cielo, o sea, me encaja completamente en lo que habías hecho. Lo que sí que veo una búsqueda y planteamientos de otro tipo, todavía no sé de cuáles, pero yo tengo esa sensación de que la búsqueda continúa. Sí, sigue y se va transformando de película en película, pero ahí... De hecho, el blanco y negro ahora es diferente, que la mi tía es otro blanco y negro, no sé. Bueno, porque son otros medios de producción también. No, pero también está buscado esa forma, ¿no? Sí, o sea, de la Amitié es una película que está rodada con mis medios, o sea, pero de alguna manera, o sea, había una cámara mejor y había un director de fotografía. Entonces el blanco y negro es diferente. Había la posibilidad de mover la cámara, había la posibilidad de que un personaje se alejase y siguiese estando en foco. Las Tierras del Cielo es una película... O sea, el equipo de rodaje de Las Tierras del Cielo somos yo con una 7D, con una única óptica, un 50 de foto, que me dejó una amiga que tenía la ventaja de que es muy luminoso y como rodamos de noche y casi sin luz, pues mejor. Pero que hacía pues eso, que hay una única óptica para toda la peli, que además el 50 en la 7D es relativamente cerrado, no es como un 50 en cine, que se acerca más a la visión humana, es un poquito más teleobjetivo. Con lo cual es particular porque al mismo tiempo rodamos en espacios pequeños, con lo cual los fragmentábamos aún más. Y luego, bueno, o sea, el equipo es yo con eso, Ángel Santos, que era el productor, haciendo el sonido, y es Ana, la amiga que nos dejó, Ana Pozo Rivas, echando una mano, y en una secuencia en la que no podía estar Ángel, hizo ella el sonido, y los actores, no había nada más. Con lo cual, quiero decir que ya hay unas condiciones técnicas, y entonces esta cámara, por ejemplo, tal y como la utilizábamos, solo podía hacer planos fijos, porque no podía hacer foco. Entonces el foco era fijo. Entonces, y si el actor está aquí y luego va a coger esta posición, yo tengo que cambiar de plano. No, entonces, o sea, todo eso es una película en la que no se mueve la cámara nunca. Pero al mismo tiempo, por no moverse la cámara nunca, es una película que está más montada en realidad que otras películas mías, porque no les sigo, les llevo de un lado a otro. Entonces hay así como una cosa más sincopada. Y luego el blanco y negro, hay una cosa más sucia, pero que viene también de la cámara, y supongo que sí, es más contrastado también. Pero que le viene muy bien. Sí, no, sí es. Pero quiero decir que que también, o sea, te encuentras con unos medios y te das cuenta de las ventajas que te dan esos medios, las desventajas que te dan, pero también las ventajas que te dan. Entonces, o sea, era tomar una decisión de producción y luego ir entendiendo, pero es como todo. Quiero decir que las películas vas entendiendo de qué hablan, los actores vas entendiendo cómo trabaja cada cual, y no...
En cualquier caso, bueno, yo no sé cómo lo perciben ellos, pero yo no tengo la sensación de que necesariamente yo les llevo a mi manera de trabajar, sino que nos adaptamos, pero también veo que funciona con cada cual, no es un... Entonces, es ir viendo lo que tienes y ir viendo lo que sale de ese material, y la cámara y el blanco y ese tipo de blanco y negro forma parte de ello, y luego, trabajar en el etalonaje. Y las 5 historias que forman, es curioso porque la primera y la última son una persona hablando por teléfono, pero las otras son como diferentes. Una madre y una hija. Hay un cambio de tiempo importante en las edades. Después son 3 amigos. Y después son esta pareja en la cama, que es muy bonita ese trocito. O sea, ¿cómo eliges los...? Aquí en esta van a estar 3, en esta van a estar 2, en esta va a estar una madre y una hija. Pues eso es algo que a través del proceso es algo que surge espontáneamente. O sea, cuando yo estaba haciendo la versión... Creo recordar, no estoy muy seguro. Cuando yo estaba haciendo la versión que era más fragmentada, sí. Yo creo que ya estaban más o menos estos tipos de grupos. Y había más. Y luego, en el momento de decidir hacer esto, no sé por qué, se me ocurrió hacer esta estructura de un personaje, 2 personajes, 3 personajes, 2 personajes, un personaje, ¿no? O sea, es una especie de triángulo o de pirámide o algo así. Y entonces es más que te das una regla, una especie de regla numérica, y de pronto por esa regla numérica que te das empiezan a surgir cosas dentro de él. Y cuando yo empecé a escribir cuando inicialmente era una idea de una película francesa para actores con los que había trabajado allí, que no sé si lo he dicho esto tampoco. Esto me lo has dicho cuando veníamos caminando. Pero no aquí. Bueno, quiero decir, en un primer momento lo estaba escribiendo para Francia y estaba pensando en actrices y actores concretos. Entonces había edades diferentes. Entonces eran relaciones de pronto de pues tal actriz con tal actriz, pues son madre e hija. Que luego aquello francés no salió y pasó el COVID por allí y demás, y de pronto surgió el deseo de hacerlo en la ciudad en la que vivo, no en estar yendo y de empezar a hacer cosas donde vivo, no en Francia, vivo en Madrid, de no estar esta cosa rara de vivir en una ciudad y al mismo tiempo la ciudad en la que haces lo que te importa es otra. Es raro. ¿Y por qué estos actores? ¿Qué buscabas en ellos? Porque a mí me resultan tan naturales. Es que se me olvidan de que estoy en una peli. Y esto es muy bueno. En esta película, así se dirigen películas de Sidney Lumet. ¿De? Un libro de Sidney Lumet, así se dirigen las películas. Él decía, una película está muy bien cuando te olvidas de que es una película. Cuando los actores parecen personas y no personajes. Pero tú tienes que trabajar con personajes, o sea, tú como director. Pero el espectador tiene que concebir que es un personaje y olvidarse de que Al Pacino está haciendo esto, ¿no? Pues yo me olvido, entro ahí, o sea, entro en esa intimidad que tú propones, porque tus películas, o sea, son muy íntimas. O sea, es un espacio reservado a la intimidad, a lo más profundo del ser. Y tú nos abres esa puerta para decir, venga, ser testigo de esta intimidad, ¿no? Ay, eso me parece súper bonito, súper especial. Entonces, ¿por qué estos actores y no otros? Bueno, fueron surgiendo por razones diferentes. Porque a Carlos, por ejemplo, lo había visto en Nosotros no nos mataremos con pistolas, y aquí hace otra cosa, nada que ver. Sí. Nada que ver, o sea, me hubiera costado, lo vi ayer y dije, es él, vale. Pero después lo ves en la peli y ¡guau! Es que nada que ver. O sea, es otro rollo. Sí. Vinieron de maneras diferentes. Luis, el actor de la primera escena, le conozco porque es el marido de una amiga de Marisa Pons, que hizo el silbido con el que empezaba y terminaba de la Amitié, porque silba. ¿Y tú eres más de un modelo, una persona? No, esto fue... De pronto era esta... con él yo estaba hablando de este proyecto, porque en cierto momento me planteé y si se podía hacer teatro, entonces empecé a hablar con él. Y me di cuenta de que el teatro era aún más difícil que el cine, entonces digo, bueno, vamos a hacer una película. Y entonces lo propuse a él, porque venía de estar hablando con él. Luego Violeta viene del próximo proyecto yo estoy coescribiendo con Ángel
Santos o había coescrito un guión de largometraje de un proyecto suyo donde la actriz debería ser Violeta. Entonces había ganas de, pues mira, con Violeta. Andrés había actuado en las altas presiones, ¿sabes? Y luego ahí... Sí, Andrés, hace tiempo. Hace tiempo. Porque ya hacía aquel corto maravilloso de H. Mañas, Paraísos Artificiales, que estaba muy bien. Y La pistola de mi hermano también estaba. Sí, era él. Es que empezó un muy chavalín, jovencito, sí. Y luego, por ejemplo, Paula, que es la actriz joven de la segunda escena, en realidad llegó... Como la tercera escena son un grupo de música y en cierto momento había la idea de que a lo mejor estaban ensayando o algo así. Y ella es músico, entonces nos la sugirió, o sea, Ángel se le habían sugerido para otra cosa, él pensó en eso y me lo dijo y dije, yo ya he trabajado con ella. Sale en un plano de Retrato en dos tiempos, sale ella bailando. Ella ni se acuerda de haber estado en el rodaje, porque además se parecía a una fiesta, entonces no se acuerda de haber... Ella fue una fiesta, ¿no? Un sí, rodaje. más o menos. Pero entonces me hacía ilusión y hablé con ella y Lola Casamayor, que actúa con ella, fue una recomendación de Luis, el actor de la primera. Los dos jóvenes de Carlos me lo recomendó, yo creo que me lo recomendó Itxas Arana, no estoy seguro. Los dos jóvenes son de Future Lovers, la obra de La Tistura, y también pues eso, es que hablé con Itxaso, que en cierto momento iba a hacer uno de los personajes, recomendó actores, varios, y yo con los que iban gustando, pues íbamos. Y Fernanda al final, pues también ha trabajado, en realidad hay muchos que han trabajado, o sea, que unos conocen a otros y te hablan de otros y los ves y te gustan y apetece trabajar con ellos, pero no, o sea, no buscaba un modelo y de hecho, yo qué sé, en algunos casos primero íbamos a trabajar con unos actores y cuando esos actores no podían, no buscamos actores que se les parecían, buscamos actores diferentes. Puedes hacer un chat. Perfecto. ¿Y cómo ensayas con los actores, actrices? ¿Eres muy pesado? ¿Cómo es el proceso ese para...? Bueno... ¿Repiten mucho el texto que tienen que decir? O... Depende. Realmente, ¿qué es lo que quieres cuando estás? Por ejemplo, ¿hay ensayos? Sí. Vale. Hay ensayos con unos actores más, con otros menos. Vale. Por ejemplo, me importa en los ensayos determinar cómo se van a mover. Vale. ¿No? O sea, quiero decir eso, decidirlo en el espacio, ir viendo lo que es orgánico, ir decidiendo la planificación también antes de rodar. Para que cuando vamos o sea, en la medida de lo posible, que cuando vamos a rodar ya solo se trata de actuar, ya sabemos técnicamente qué va. Luego, según o sea, hay actores con los que ensayé bastante para llegar al tono, otros que no. Hay actores con los que hice bastantes tomas, otros pocas tomas, no hay así una regla pero, o sea, sí que me gustan ensayar antes y al final también es una cosa de... Nos vamos conociendo y es cuanto más... O sea, yo sí que creo en el trabajo previo, pero luego es particular, ¿no? O sea, hay actores que ensayan estando en el tono. Maud Willer, con la que trabajo en Francia, por ejemplo, no ensaya estando en el tono. El tono aparece en la toma. Ensaya, trabajamos mucho lo que son desplazamientos, intenciones y demás, pero no interpreta en los ensayos, interpreta cuando rodamos. Entonces siempre hay una parte así de imprevisto. Lo que pasa es que como nos conocemos mucho, pues no hay un temor a cuando salga la toma no va a ser lo que tiene que ser. Además, el tono que usas es, como estamos hablando en un espacio de mucha intimidad, es así como casi susurrando a veces, ¿eh? Es como leve, ¿no? Es como una brisa, ¿no? Como ese viento que sopla al principio, ¿no? O sea, que mueve las cosas pero no las agita fuertemente. Sí, es un diálogo que quiere llegar al alma, ¿no? Un poco. O que quiere también ayer en la película, viendo la película, quiere atrapar, o sea, quiere que te concentres en lo que estás escuchando. Sí, o sea, yo creo que hay una cosa muy importante. Muy revolucionaria, ¿eh? Porque hoy en día
nadie se detiene a escuchar. A escuchar tanto, 1 hora y 20. Nadie se detiene a tanto tiempo a escuchar. Ahora todo el mundo está súper agitado, va, Sí, pam, sí. pam, parece una bola de esas de las máquinas del millón. Pam, Del pam, pam, pinball, pam. sí. O sea, tú dices, no, aquí te tienes que parar, detenerte, concentrarte y sobre todo escuchar. Sí, o sea, a mí me parecía, estábamos hablando antes de la dirección de actores, en realidad, o sea, hay un eje o había algo que servía de guía en el trabajo con los actores, que simplemente que es que había que oír lo que estaban diciendo. Porque están contando una historia y si en cierto momento la pierdes, Ya. pues te pierdes. Es cierto que es una historia que puedes desconectar y reconectar, creo. No, porque no es, o sea, no es en realidad tampoco pasan tantas cosas en la historia que cuentan y se desvían mucho antes de volver a ella. Pero es eso, quiero decir que tenía que ser importante y en cierto modo, o sea, en varios sentidos como agradable de oír y con el tiempo justo para pensar lo que te dicen sin al mismo tiempo que te lo estén, que sea un sermón y todo sea importante, ¿no? Entonces, Pero o sea, como tiene esos vaivenes resulta atractiva, o sea, resulta como aventurera, ¿no? O sea, tiene cierto misterio, ¿no? claro, pero siempre manteniendo ese hilo, ¿no? Quiero decir, de no acabar de perderse, de volver De hecho, al... en tus películas hay una especie de suspense, porque lo que están contando, a ti cuando te cuentan algo, y en tus películas tú me estás contando algo, entonces yo empiezo a imaginar y a fabular. Entonces siempre pienso que hay algo oculto, escondido, y siempre lo hay. Lo que pasa es que pocas veces se revela en tus películas. O sea, le dices al espectador, bueno, revélalo tú, si te atreves o si te sale, ¿no? O sea, hay Sí. una especie de inquietud en las pelis. Sí, bueno, tiene que ver, yo creo también con lo que hablamos antes, ¿no? De la comunicación, pero de no saber si llega o no llega. Hay como 7 o 8 formas para no entenderse, ¿no? Sí. Pero sí, no, o sea, que iba a decir algo, pero se me ha ido. No, y bueno, o sea, que al final tiene que haber, o sea, por ejemplo, es una película en la que fue importante también el trabajo del montaje de sonido y de la mezcla. Trabajé con un chico que trabaja muy bien, Pablo Rivas, y en general en todas mis películas, por comparación, o sea, por ejemplo, en mis películas es importante que se escuche bien y que sea agradable, que sea físicamente, o sea, que haya una sensualidad de la escucha y de la voz. Es una especie de seducción, ¿no? Sí, y porque yo creo que las voces traen, cuando más me gustan las voces traen cuerpo también, quiero decir que tú oyes una voz y viene casi todo el cuerpo. Y esto lo hablamos con Mod cuando hicimos La Nuit d'Avant, ¿no? Esta sensación a veces al teléfono, si es alguien con quien has tenido una intimidad, que de alguna manera la voz trae el cuerpo de esa persona, que es como si hubiese un tacto en la voz. Mod tiene, o sea, lo tiene particularmente ella, tiene un grano de voz que tiene mucho tacto, pero aquí con cada actor de una u otra manera había algo de eso también. Ahora una pregunta que no te he hecho. ¿Cómo conoces a Ángel Santos y conectáis de esa manera? En realidad, o sea, yo a quien conocí primero fue a Santos Díaz. Vale. Al otro Santos. El otro Santos. A Santos Díaz en un cineclub que había en Madrid, el Cineclub de la Morada. Que era, bueno, es que esto tiene que ver en realidad, puedo contar un poquito. Este era un cineclub que creó alguien que se llama Miriam Martín, que era un cineclub que se veía una película. Cuando terminaba la película se hablaba de la película, se debatía sobre la película y de ahí surgían propuestas de películas que respondían o que iban contra, que iban a favor, que se proseguían de alguna manera lo hablado, y esa película se programaba para la semana siguiente y la persona que la había propuesto pues tenía que escribir una presentación, y así se fue encadenando durante años una programación, ¿no? Y claro, esto era, o sea, en una ocupa, luego fue en otra, cuando nos desalojaron, porque ya había esta parte y era nocturno también todo, con lo cual hay algo que viene también de esta experiencia. Y Santos participaba en ese cineclub, y en cierto momento, cuando él se volvió a vivir a Coruña y quería hacer un cortometraje que acabó siendo A Liña Política, me pidió que le ayudase con ¿A Liña Política? A Liña Política.
me pidió que le ayudase con el guión. Y pues, trabajamos en ese guión y lo produjo Ángel Santos. Y luego el siguiente corto de Santos, Os Presuzos da Agua, también lo escribimos juntos, también lo produjo Ángel y yo conocí a Ángel ya en persona y hablando del proyecto del que espero que sea su próximo largo, así llegó la noche, pues le dije pásamelo, lo que tienes escrito y simplemente empezamos a escribir juntos su proyecto y ya hemos ido encadenando, o sea, ya trabajamos un poco los unos en las películas de los otros. Equipo, sí, ¿no? sí. Sí, si fuésemos más listos lo habríamos convertido en un colectivo, pero no. Sí, un colectivo. Sí. Un colectivo. Bueno, no sé, somos un grupo de trabajo, no sé, o sea, y de amigos, ¿no? Pero bueno, o sea, que fue surgiendo así, de una cosa a otra, y al final pues hemos acabado y sí, como comunicamos muy bien entre los tres, que somos tres, no somos dos, somos tres. Más solo luego otra gente alrededor también. Hay otros satélites. Sí. Bueno, ahora volvemos. Ayer en el Dásido, la primera vez que se ha visto la peli, el coloquio, las preguntas que te hicieron, ¿qué tal? Fueron... Yo no me acuerdo. ¿No? ¿Qué me preguntaron? Pero no, o sea, ¿alguna te llamó la atención? Es que después de una primera proyección es difícil, vale. Y además que yo había tomado mucho café, Vale. Entonces estaba un poco... ¿Estabas acelerado un poco? No, acelerado no, pero no estaba centrado. Vale. Que es curioso, ¿no? Porque hubo alguien que relacionó con de la amitié y la figura del triángulo amoroso que yo no lo había pensado, que tuviese algo que ver. ¿Qué más preguntaron? Bueno, hay cosas evidentes, ¿no? Lo de la palabra. Sí. ¿Qué más? Es que no me acuerdo, de verdad. Y es que además luego, Es una película muy sencilla, muy íntima, pero a la vez es muy revolucionaria, ¿eh? O sea, o es muy... Voy a hacer lo que me dé la gana. Sí, eso sí. Y sobre todo voy a hacer lo que yo me gustaría ver. No sé si lo que me gustaría ver, porque a mí me gusta ver cosas que no tienen nada que ver con... O sea, quiero decirme, a ver, o sea, de lo que más me gusta ver es el cine japonés de los años 30 a los 50 y eso evidentemente tiene mucho que ver con... Pero yo qué sé, que a mí yo ahora estaba revisando las películas de Lucio Fulci, que no tiene nada que ver con esto. Que era un cine, este cine japonés, en el que se hablaba bastante. Sí, se hablaba bastante y luego estas formas de cotidianidad también. Sí. Por ejemplo, una cosa... Se entraba mucho en las casas, en la intimidad. Sí, y por ejemplo hace un año, más o menos un año, poco más de un año, cuando yo estaba montando la película, bueno, empecé a trabajar con Antonio Trullén, que es un montador muy bueno, con el que hice también Por la pista vacía, que también hizo una película que si no has visto te recomiendo, que se llama Carmona tiene una fuente. Vale. Me suena. Un documental en Barcelona. Es un hombre que se llama Pedro, que sí. pintaba, que iba con una bombona de oxígeno. Vale. Carmona tiene una fuente. Carmona tiene una fuente. Yo he escuchado, no la he visto, pero en Filmin puede estar, no sé. No. Vale. Es muy underground. Pero él vive aquí en Barcelona. Sí, vive aquí en Barcelona. O sea, que podría quedar con él y hablar. Sí. Pues luego me pasas el contacto. Sí, te paso la peli, sobre todo. Y luego, si él quiere. Primero ves la peli y ves si te apetece. Si me la recomiendas tú, Pablo, esto ya es un... Bueno, pues... ¿Cómo se...? Esto es una... O sea, es como cuando, por ejemplo, alguien me llama y me dice, hostia, me encantaría pues que vieras mi peli y tal. Y, pues hacemos una entrevista. Pero tienes que ver la peli primero y si te parece un truño. Y yo le digo siempre, es que me has llamado. Y a mí esto me parece muy especial. Que no sé, que entre todos los que somos, que hayas pensado en mí. No sé. Bueno, yo te la paso. Pero bueno, que entonces Antonio se tuvo que ir a trabajar en la película de su pareja en Suiza. Entonces yo me quedé, o sea, habíamos empezado, pero era un primer montaje y en este caso, como yo lo había filmado, yo lo había escrito, de pronto sentí la necesidad no de trabajar con otro montador, sino de hacerla yo, o sea, de seguir yo trabajando. Entonces estuve yo trabajando en mi casa y había en ese momento un ciclón Aruse en Madrid. Y vi pues 11 películas de Naruse mientras estaba montando, que tuvo una cierta influencia en cómo monté los planos contra planos, o no sé si tuvo una cierta influencia, que me di cuenta de que lo que yo quería
de que lo que yo estaba buscando, Naruse lo hacía y además vi cómo lo hacía bien. Que es cierta manera de montar en realidad ¿no? O sea, hoy en día tiende a haber hay mucha tendencia a montar para intentar conseguir una cierta naturalidad como a encabalgar, ¿no? Es decir, yo estoy hablando y de pronto mientras yo sigo hablando va a haber un plano sobre ti y luego tú vas a hablar y yo en casi todos, no en todos los momentos, me di cuenta de que era una película, o sea, luego está muy afinado detalle a detalle, pero o sea, que por ejemplo, que la regla era más bien que alguien habla y lo que vamos es luego a la persona que ha estado escuchando, tenemos un momentito, pero que puede ser un segundo o menos de tiempo, y luego empieza a hablar, pero en ese tiempo tienes la escucha, la recepción de lo que el otro ha dicho. Esto lo hace Naruse. Y luego lo que me di cuenta viendo de pronto 11 películas de Naruse es que en realidad era un gran experimentador de la narración. O sea, por ejemplo, que tiene películas que tienen, o sea, que experimentan en direcciones narrativas muy, muy diferentes. Por ejemplo, tiene una que creo recordar que se llama La Deriva, con Kinuyo Tanaka y Hideko Takamine, que es una película que sería lo contrario de esta idea del... O sea, es una película, por ejemplo, en muchas películas japonesas, en cierto momento hay un niño que enferma y eso va a desencadenar, para conseguir el dinero que hace falta para cuidarlo, va a desencadenar un drama de una u otra manera. A menudo en ciertas películas o el padre acababa robando algo o la mujer se prostituía. En la película de Naruse, que es una casa de geishas que está en decadencia, por ejemplo, hay una niña que enferma y viene el médico y dice, no es nada, si toma esto y esto y no sé qué. Y no lleva a consecuencia, ¿no? Y es una película que cuando la casa se está yendo a la ruina, pero la película acaba y no ha acabado de irse a la ruina, pero tampoco ha acabado de haber una solución. Y es una película así que siempre se está suspendiendo y en cambio hay otras películas en las cuales todo lleva a consecuencia. ¿Por qué contaba esto? No, porque estabas buscando y en Naruse lo encontré. No, esto era por el montaje, no, pero era también por la idea así como de experimentar con experimentar con las formas narrativas, ¿no? Bueno, lo que decías en tus películas, en las 5 relatos, todos están filmados de formas diferentes. ¿Sabes? Todos filmados de formas... Parecen 5 directores diferentes. Eso no lo sé. No sé si son tan diferentes, pero... O, bueno, yo reconozco que son tuyas, que es tu universo, tu mundo, pero están porque son estados de ánimo diferentes. Claro, o sea, quiero decir, si hay una diferencia, ha venido de la situación hacia mí, no es que yo me haya adecuado, es que yo la he filmado como la he filmado y resulta que es diferente. Sí. Los lugares son diferentes, los actores son diferentes. No, y sobre todo la forma de acercarse a las historias, porque son diferentes, son estados de ánimo y relaciones diferentes. Sí. Entonces, claro, pues una madre, una hija, 3 amigos, una pareja, ¿no? O 2 personas que están solas. Entonces, tú te acercas a esa intimidad de formas diferentes, con miradas diferentes. Sí, y la cámara pues se adecua a esa mirada que tú, de cómo lo ves, ¿no? En eso sí que veo la diferencia, ¿no? O sea, como claro, cada trocito es un reto. ¿Cómo voy a filmar esto? Sí, pero es un reto muy concreto, quiero decir, tengo este lugar, estoy contando este diálogo con este actor, aunque sean espacios muy pequeños, o sea, parecen otra cosa, porque, claro, el dónde sitúas la cámara, a qué distancia la sitúas, es que es todo. ¿no? Sí. Dentro de que, bueno, como ya te decía, eran 50 en espacios pequeños. Con lo cual, por ejemplo, es una película en la que casi no hay ningún plano general. No. Los hay en la secuencia central. Hay 2 momentos general en el que se ve hay muy pocos momentos en los que se ve a todos los personajes al mismo tiempo. Bueno, sí, claro. O sea, es una historia muy fragmentada en la que no ves el todo nunca. No. Y esto también forma parte de ese misterio que tiene que revelar o no el cine. Claro, pero esto es curioso, ¿no? Quiero decir, porque yo creo que forma parte de la película. En las películas. Pero ¿en qué medida? Nunca se ve la ciudad. Se ve fragmentitos de la ciudad. Tú te puedes hacer tu idea, pero nunca la totalidad. Sí, nunca ves el conjunto. O si se ve un plano general, no se ve nunca
algo característico de la ciudad. Sí, o se ve algo tan característico que solo ves eso. Sí. Iba a decir, se me ha ido. Sí, o esas calles, o esos... Además, también está muy pensado hacia dónde miran los personajes. ¡Buah! Esto es brutal, ¿eh? A mí me parece brutal. Y en el cine es muy difícil. ¿Hacia dónde está mirando? Hay uno que está mal. Sí. Es culpa mía, es culpa mía. Eso no lo sé yo. Ya, pero hay uno que está mal, es culpa mía. No, pero eso, si tú no lo cuentas, yo no lo sé. No me di cuenta. No te voy a decir cuál, pero No quiero que me lo digas. Nunca me había pasado. Ah, no. ¿Pero eso te das cuenta luego? O... Sí, me di cuenta luego al juntar dos planos. Vale. Que una mirada que está ahí tenía que estar ahí. Ah, vale. Bueno, pero es un detalle mínimo, ¿no? Sí, no, o sea, yo agradezco que la gente no se dé cuenta, pero yo No, hombre, tú lo ves, lo pasé fatal el montaje. Y no se podía repetir ni nada. No, Era un claro, rollo. esto no... Era un rollo. Es que esta película no está hecha para No. poder repetirse. No, bueno, y quiero decir, la actriz estaba bien. No era que Porque yo me había equivocado dándole la Vale. dirección. No era... La interpretación estaba bien, entonces Vale. eso lo salva. Pero Porque no eres de hacer muchas tomas, ¿no? sí, puedo hacer bastantes. Depende mucho. Vale. O sea, si noto que funciona, en muy pocas tomas lo hago. Sí, pues Y parece si no tan funciona, natural, lo parece tan funciona, natural lo todo. repetimos. Parece tan cotidiano todo. No sé. Pero bueno, quiero decir que a eso se llega también. Vale. Ahora, cuando he rodado con Mod de nuevo, a menudo hacíamos como 8 tomas más o menos por plano y a menudo estaban bien algo así como la segunda o la tercera y la sexta, algo así. Que es curioso, ¿eh? Que nunca, cuanto hagas más, mejor queda. Ahora, para terminar, quiero que me recomiendes una peli que hayas visto hace poco y te haya encantado. Una película que ya he visto hace poco y que te me haya ha encantado. Hace ¿Reciente poco, o de cualquier...? De cualquier época, cualquier cine, Uf, plataforma. es que lo estoy... O si no te sale, Mm. recomiéndame un director que yo a lo mejor no conozco y debería conocer. Hay Bueno, ya me has dicho el de Carmona, Antonio, el Santos Díaz, que Santos ayer Díaz. no pude ver el corto porque estaba agotado. Yo qué sé, te puedo recomendar cineastas japoneses Sí. de los años 50. Sí, alguno que no conozca, que seguro que hay. No sé si... Bueno, aparte, esto ya lo conocerás porque están circulando las películas. Kinuyo Tanaka, Sí, la actriz de las Hechos Eternos. Hechos Eternos. Está la vi en la Filmoteca. Que la Mireia Inesta hizo una presentación y la grabé. Y está colgada en la web, Pues la mira. presentación. Porque me Eh, pareció como, no sé, qué guay. la sí, peli. pues te recomiendo, por ejemplo, a Hiroshi Shimizu Hiroshi y a Shimizu, Heinosuke Gosho. Sé quién es, pero no he visto nada de él. ¿Y el Es otro has increíble. dicho? Heinosuke Gosho. Vale, este sí que no sé. Te recomiendo una película que a mí me encanta, que se llama Elegía del Norte. Elegía de nuevo. Es un melodramón. Un melodrama. En las brumas de Hokkaido. Ayer a un La amigo- copia que se encuentra es bastante mala, Ayer un pero amigo bueno. le decía que, claro, tú naces en un país donde están Ozu, Mizoguchi y Kurosawa y parece que los demás no sean buenos. No, es Y una son cosa son impresionante. sublimes. O sea, Hay uno, Hiroshige Kenushita. ¿O qué? Sí, del todavía no he El de visto. 24 ojos. Sí, sí. ¡Oh! ¡Qué peliculón! 24 ojos. Yo todavía no la he visto esa. Pues es una de las mejores películas sobre lo que significa la educación, la docencia. ¡Wow! Deberían verla en todos los colegios del mundo. Es brutal. Deberían de verse más Deberían películas verse más. japonesas de esa época, es una cosa increíble. Sí. Pues nada, Pablo, un placer volver a encontrarme contigo. Y nada, yo siempre digo hasta la próxima película. Sí, espero que haya más. Da igual, siempre, Bueno, hay una terminando, es un cortometraje terminándose. por supuesto.